Buenos días a todos. Está un día de primavera de enamorar aquí en Estambul. Espero que estáis buenicos. Yo tuve una consejica que me plació muy mucho, una cosa muy espiritual, ruhani, muy hermosa. La conseja consiste de Moshe Rabenu y el Kassab, carnicero en español, Kassab, Katzav. Un día Moshe Rabenu está para sí pensando, está mirando arriba, dice, Padre grande, piadoso, dice, patrón del mundo. Pishim vino respuesta, dice, sí, yo regalado, ¿cuál es? Le dio respuesta el patrón del mundo, el Dios. Dice, no, ¿cuál es? Dice, no, dice, me merequí de mí para mí, ¿cuál es? Me merequí, dice, ¿quién va a ser mi vecino en Gan Eden? El rey, como lo quería como un hijo, dice, Moisico, Moshe. Dice, ya sé quién va a ser tú. Ya sé, yo no va a ser. Sí, ya lo sé, dice. Es un carnicero, un Kassab, un Katzav. ¿Sí? Sí, dijo. Y no vive muy lejos de ti, en un casalino, dijo. Y le dio el adreso y allá dijo solo uno, dijo, vende carne, rainicas, lo vas a topar, muy buena persona. Esto le dio el nombre, escapó. Ama que anoche no pudo dormir Moshe Rabbeinu no pudo dormir, se voltó, se decidió, como era prensa en el palacio, y no os olvidéis que aquellos días ninguno no conocían, es como ahora uno quita una cantica de 2 puntos, el mundo entero lo conoce 2 semanas, aquel tiempo no sabían, tenían un anillo, cuando la mostraba sabían que es el príncipe del reinado del Egipto, sino que lo va a conocer. Como dijo a los soldados, no tengo menester, dijo, me va a llevar con la rabaica mía, con el cabello. Salió, se tomó la agüica, salió al camino. No pasó ni 2 orejas, arribó a este lugar chico, entró, topó al Kassab, dijo, buenos días, dijo, Buirun, Bakasha. Dice, no, mira, sí, dice, ¿cómo no tenemos de todo? Si solo quería tomar un poco el suluk, vine de un camino muy largo, tanto te alabaron que quiero marcar unas cuantas cositas. ¿Cómo no, señor? Dice, siéntate, estarás cansado, dice, del camino. Ya le metió un chesico enfrente, ya le dio un sándwichico. ¿Cuál no pena esta persona? Le dio la alma, no lo conoce, Vile. Y empezaron a hablar de aquí, de allá, del tiempo, de la vida. Dice, Señor, dice, tú me parece que se consintió una confianza en esa persona que le dijo, perdóname, dice, puedes quedarte aquí, dice, en la boutique, me va a ir a 15 puntos, un hechicico aquí, dos casicas de aquí. Sí, dice, ¿cómo? No se fue. No pasó 15 puntos, torno, dice, merci mucho, dice, te manca cosa. Hablar un moabet, una querencia, un amigable salió en medio que no se conocieron, como dice de antes. No pasó nada, dice, y no me vas a perdonar, dice. 10, 15 puntos. Sí, dijo, haz lo que quieras. Si viene una persona, ya les digo que vas a tornar. Y Pishin se fue, no pasó nada, tornó. Continuaron, dijo, va a mercar antes de irme. Tengo dando media hora. Sí, siéntate el día entero, me estoy enamorando, dijo, de la conversación. Estamos pasando un moabet de enamorar. No, dijo. Dijo, me vas a perdonar, dijo, perdóname, dijo Moshe, le dijo al Kassab. Me merequí, no debes de contarme nada si es un secreto, no, dijo, yo vivo solo con mi madre, es vieja y desreposada, esta jazina, y siempre dijo, cada 15 puntos, cuando está el magazine, el carnicero, el Katzav, estamos, dijo, abiertos, si no hay ninguno, me voy a piscina, le doy la supica, dijo, qué buenillo que es. Sí, no, dice, perdóname, dice, Moshe, ¿puedo venir? Dice, sí, ven conmigo, ¿de qué no? Vinieron, mamá dice, la madre de la cama está muy floja, dice, buenos días, dice. Y levanté la vocecita un poco a la madre para que oiga el musafir, dice, hijo mío, regalado. El Dios que te llega una mujer rica que te va a mirar, que vas a estar maravilloso, sos un hijo, dicho, déjate todo por modo de mí, me estoy embarazando. ¿Qué quieres decir, mamá? Tú sos mi madre. No, mamá, dice, tú tienes tu vida, ¿qué quieres hacer? Familia, ya tienes 40 y tantos años. No, mamá, tú sos la más importante aquí. El Dios que te dé todo bueno, el Dios que te dé hechos buenos, el Dios que te dé mujer rica buena, el Dios que te dé todo lo que quieres en la vida. Y el Dios que te allegue
a Moshe Rabbeinu ser tu vecino en Gan Eden, amén, dijo la madre, y él, Moshe Rabbeinu seguro no se maravilló, no dijo nada, merci mucho, mírate, bueno, salud, buena, se fue. Se fueron, dijo Moshe, dijo, marcó unas cuantas cositas, dijo, merci mucho, dijo, yo me emocioné mucho, dijo, hoy en día no conozco, dijo, mucha gente por aquí, pero este cadar de carencia, una madre, dejar todo, dar la alma, bravo, dijo, bravo, y espero vernos de nuevo en cerca, dijo, el Dios que esté contigo, no te olvides, dijo, que la bendición de una madre y padre, muchas veces parece que se van a la orilla del Dios, no sabemos, ¿no? No te olvides, dijo, merci mucho, merci que vengas bien, merci mucho, y la cosa dal cabo che dice Moshe Rabbeinu él, y espero, dice, el Dios que te erre, a Moshe Rabbeinu que sea tu vecino en Gan Eden, amén. Y dice, amén. Y se fue. Esto es todo. Me plació muy mucho porque estamos viviendo en un mundo que es muy lejos de todo ahora, de espiritual, de nada. Todo está en el teléfono. Si es un otro mundo, otro juego, y los mancebos se van a adaptar a esta vida nueva. Para nosotros, quien quiere como a mí, yo me intereso, yo vivo en 2026, no quedé en los años 80 y en los años 70, eso, y es hermoso, esto quedé en el álbum de fotos. Ahora debemos adelantar y ver lo que está pasando. Me plació mucho, espero que os plació muy mucho. Y a vosotros también, a todos nosotros, como se llega el Dios ser vecino de Moshe Rabbeinu en Gan Eden. Al vernos.